gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy os traigo una historia que me prometí hace mucho tiempo volver a retomar. Y es que hace casi 4 años, ¿quién me iba a decir a mí esto? 4 años que empecé a colaborar con los compañeros de Casus Belli. Mira, 4 años después seguimos, tan mal no lo habremos hecho, espero. Hice un pequeño pod sobre la Gran Guerra del Norte. Claro, a muchos os sorprendió porque cuando hablé de la Gran Guerra del Norte, la gente pensaba un conflicto pues en Finlandia, lo que es la Escandinavia, y efectivamente así fue, pero fue una batalla, una guerra totalmente asimétrica porque fue una guerra territorial en el sentido de que estuvieron involucrados diversas bandas moteras, ¿no? Bandas de 1% o fuera de la ley, como queréis llamarlo, en este caso eran los bandidos frente a los Hell Angels, los ángeles del infierno, en castellano. Y varios de vosotros en los comentarios me dijisteis, oye, vuelve a traer historias de estas. Y bueno, no sé si será el morboso del equipo o del grupo de Casus Belli, pero bueno, estas historias me llaman la atención. Es mi rama motera, yo creo que es mi influencia motero. Así que os invito a que os quedéis conmigo a escuchar otra historia, otra aventura un poquito más largo de la Gran Guerra de Quebec. Esta tiene lugar entre 1994 y principios del siglo XXI, 2002-2003, como veremos. Así que si os gustan oír historias diferentes, y bueno, no vamos a hablar mucho de armas, sí y no, pero no va a haber parte de tanques, no va a haber soldados de leyenda, sino que va a haber tipos duros, tipos muy malos, muy desagradables, de la peor calaña, las cosas como son, y mucha violencia. Así que preparados, coged una botella de whisky o vuestra moto, poneos el casco, que nos vamos a Canadá. Pues sí, hoy toca hablar del conflicto, la guerra que tiene lugar en Quebec. En este caso el enfrentamiento son entre dos bandas moteras. No van a ser los bandidos de nuevo, sin embargo sí que van a estar los Hell Angels, los ángeles del infierno, frente a los Rock Machine. Y esta guerra empieza como muchas de las guerras moteras por el tema testosterona, territorialidad, para luego acabar derivando en la parte real, que es un tema de gestión, control del tráfico de los narcóticos y lo que estamos hablando, dinero, dólares. También, como veréis, y os he dejado caer,
un poco haciendo spoiler, que había factores personales en el origen de este enfrentamiento. Fijaros cómo fue, ya os digo, os he comentado antes, del 94 al 2002-2003, que hubo más de 80 atentados con explosivos, 130 incendios provocados y más de 20 desapariciones. Se ha determinado un número superior a 160 fallecidos y más de 200 heridos, entre ellos personas que transeúntes o gente normal, como nosotros o como somos toda la totalidad, que pasaban por allí y se convirtieron en víctimas indiscriminadas de este enfrentamiento. Ya os digo que para ver un poquito los orígenes, ya sabéis que os voy a hablar de contexto histórico, historias y demás. Podríamos un día hacer un programa específicamente de alguna de estas bandas, aunque sería un programa más específico de los que particularmente hemos hecho en la biblioteca de la historia sobre los peores de la humanidad, ¿no? Pero es gentuza hablando mal y pronto, pero bueno, como en todos los colectivos hay gente mala y hay gente buena, hay moteros buenos, hay moteros malos y luego hay, pues, algunos de los que voy a hablaros hoy. Para volver al tiempo, nos vamos al año 77. Y en ese momento los Hell Angels se expanden al norte de América. Es decir, suben para arriba, van a Canadá y se mudan a Quebec. Muchas veces el funcionamiento de estos clubs es absorbiendo a otros clubs. Cogemos una estructura ya instaurada y los absorbemos. Les decimos, oye, mirad, os vamos a comprar nuestros parches, vais a ser los más duros, los más malos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hacen los Hell Angels, no cogen a cualquier club, buscan un club de gente dura, ruda. Y os aviso, los canadienses dentro del mundo de las motos son gente muy, muy complicada, por no deciros ruda. Son como los australianos, son gente, y si me disculpáis a lo mejor el tono malsonante, son gente jodida, como diríamos en un lenguaje más vulgar. Así que, insisto, disculparme. El club que van a absorber se llama Los Popeyes, es un club motociclista de Quebec. Y bueno, lo que va a hacer Hell Angels es intentar controlar el mercado de las drogas, sobre todo a nivel de suministro, gestión de locales y demás. Ya sabéis que estos serían como una parte última de la distribución, la parte a lo mejor que a veces es más visible. Frente a ellos va a haber otro club motero que va a ser la antítesis, que son los Rock Machine Motorcycle Club. Club motero, un club de motos llamado, nacido allí específicamente en Canadá, exactamente en Montreal, en el año 1986. Este club motero tiene unos 18 capítulos repartidos por Canadá, tiene 9 capítulos en los Estados Unidos y 11 capítulos en Australia, y así como algún capítulo fuera del continente americano, además de Australia, como es Europa y Asia. Y bueno, para hablar de estos capítulos hay que hablar de un par de personajes. Y lo de personajes me vais a oír que lo voy a decir muchas veces con cierta curiosidad. Uno de ellos es Salvatore Cassetta, italiano, origen italiano, está claro en el apellido. Este era miembro de otra, vamos a decir, pandilla o banda motera, llamados, o con el acrónimo de SS. Sí, has oído lo que acabo de decir, SS estaban inspirados en las SS alemanas, con lo cual estamos hablando de un grupo, como dicen en Estados Unidos, supremacista. Aquí decimos neonazis, allí les llaman supremacistas blancos. Pero bueno, lo mismo. Esta gente tenía la sede o la zona, o el clubhouse, en Pont-aux-Trembles. Esto está en la parte más oriental de Montreal. Y bueno, se movían con gente cercana a ellos, y junto a Cassetta, a Salvatore Cassetta, había otro miembro bastante importante en el club de SS, que era Maurice Boucher. Creo haberlo dicho bien, pronunciado bien. Bueno, estos eran un binomio puro y duro. Eran la cabeza bicéfala, si queréis decirlo, del club. Y cuando empieza a expandirse Hell Angels, que ya os he dicho que la primera parte donde ellos llegan es a Quebec,
empiezan a acercarse a Montreal y a tantear a estos dos, ¿no? Ofertas, esto es el mundo de las ofertas. Curiosamente, Giovanni Cassetta, no Salvatore, Giovanni Cassetta se había unido a los Oulats. Los Oulats es una banda motera que, una de sus acrónimos es Adiós. Angels die in Oulats States. Los ángeles mueren en los estados o provincias o zonas que controlan los Oulats. O sea que una de las reglas de los Oulats es si ven un Hells, pues más o menos se matan, para que veáis. Blanco y el negro, ¿no? Frente al rojo y blanco de los Hells. Este hombre había estado involucrado en los primeros enfrentamientos que hubo en la zona. Y bueno, al final, en el 84, se unió junto a su hermano Salvatore al club SS. Empieza a haber sospechas, porque esta parte también es muy Juego de Tronos, entre uno de los capítulos de Hell Angels que están estacionados o ubicados en Lennoxville, dentro de Quebec, que el capítulo, a lo largo de 1985, estaba interfiriendo en las ganancias de las drogas mediante el uso personal de productos destinados a la venta. Es decir, aquí estaban haciendo un lavado y eso no gustaba. Así que invitan al capítulo de Laval a una fiesta. Ya sabéis que los capítulos moteros tienen fiestas aniversario, fiesta por Labor Day, por el Día de los Veteranos, por la fiesta que queráis local, ya sea vinculado a ámbito político, militar, nacional, lo que queráis. Cualquier excusa es buena para una fiesta. Entonces invitan al capítulo de Laval. Aquí son todos hermanos, porque, amigos, en el mundo motero todos somos hermanos, brother, ¿vale? Todos mucho abrazo, lealtad. Queremos a nuestros hermanos, ¿no? A nuestros hermanos de Hell Angels, a nuestros hermanos de Oulats, a nuestros hermanos de Rock Machines. Bueno, pues llega la fiesta, en la fiesta se juntan, corre la cerveza, mujeres ligeras de ropa, y realmente esta fiesta era una tapadera para una emboscada que realizan el capítulo en Lennoxville y acaba con el fallecimiento de 5 miembros de Laval. Estos 5 miembros del club casualmente aparecen en el fondo del río San Lorenzo, envueltos en sacos de dormir y atados a los pies con una serie de pesos de los que se usan en los gimnasios para las pesas, o sea, de musculación. Se habían metido. Casualmente son rescatados, los rescatados no es la palabra adecuada, localizados 2 meses después de esta fiesta en Lennoxville. Por cierto, esto pasaría a ser conocido en Canadá como la masacre de Lennoxville. Como veis, también les gusta como los americanos. Yo creo que hoy, chicos, me toca un programa de True Crime. Creo que sí. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más a menos. Claro, esto provocó una fama entre los miembros de Hell Angels de Quebec de gente muy dura, muy extrema. También esto provocó pues que otros miembros no quisiesen unirse a los Hells. A esas OPA hostil, ¿no?, de intento de absorción, no gustó. ¿Cómo vamos a juntarnos con esta gente que mata a sus propios hermanos? Esto no nos interesa. Yo no sé vosotros, pero amigos, a mí no me interesa. Con lo cual, los hermanos Cassetta deciden en 1986 formar su propio club, el que os he nombrado, Rock Machine. Y empiezan a reclutar, invitar, convencer a lo mejor de cada casa, a los mejores talentos. Esto sí que es el draft, no lo de la NBA. Y entre esos van a coger una serie de personajes, y otra vez vuelvo a usar esta palabra, como son Rusciuto, Dubois, Wes, es decir, mucha gente que está vinculado a la mafia local, que de moto no era lo suyo. Una cosa que vamos a adelantaros es que los Hell Angels en ese momento estaban respaldados por Vito Rizzuto, de la mafia
y de las familias locales de Montreal. Por contra, los Rock Machine estaban vinculados a otra organización llamada el Círculo Oscuro, que era una alianza contra Los Ángeles y también contra la familia Rissuto. Y de aquí dos figuras a destacar. Maurice Boucher, que os he comentado, que llamaban Mom, que era el jefe, el presidente de los Hell Angels de Quebec, y Salvatore Cassetta, líder de Rock Machine, los cuales, como os he dicho, fueron amigos antaño, sobre todo cuando estaban en el grupo de extrema derecha, motero, pero de extrema derecha, como eran los SS. Claro, para Cassetta, esto de que su colega Butcher se hubiera unido a los Hell Angels fue una traición, le sentó muy mal, muy mal. Luego, con el tema de la masacre de Lennoxville, que tiene lugar, ya os digo, el 24 de marzo del 85, con la ejecución en el Clubhouse y luego desaparición y posterior aparición en el río de los miembros, provocó que no hubiera nada de acercamiento. Y es que los hermanos Cassetta también estaban vinculados a la mafia local, a la mafia de Montreal. Con lo cual, esto, amigos, es un mundo de mafiosos. Para que veáis cómo son estos personajes, este chico, señor Salvatore Cassetta, fue arrestado en un criadero de pitbulls, porque sí, adivinad para qué criaban esos perros, y no era para proteger casas, eran unos, digamos, vinculados a los grupos más protectores de los derechos animales, no, o sea, muchas veces para peleas, y simplemente para azuzarlos para defender sus locales. Bueno, pues en esta granja, por así decirlo, que estaba ubicada en Ontario, durante el 94 fue detenido, acusado de importar más de 11 toneladas de cocaína, valorado en ese momento cerca de 275 millones de dólares estadounidenses, una cantidad tremenda para todo el mercado canadiense y bueno, alguna parte del norte de Estados Unidos. En ese momento, como consecuencia de la detención, el presidente del capítulo de Quebec se convierte en presidente nacional de los Rock Machine. Es decir, los clubs tienen capítulos provinciales o incluso regionales y a su vez tienen un presidente nacional, que no tiene que ser a su vez, por ejemplo, el presidente de un capítulo. Para que os hagáis una idea, vinculando por ejemplo a España, puedes tener capítulo en Madrid, en Barcelona, en Jaén, en Alicante, en Burgos, en Sevilla, y el capítulo más fuerte, por ejemplo, sea el de Madrid. Sin embargo, el presidente de Madrid no sea el presidente nacional y sea el presidente de Jaén, por decir un ejemplo. Pero bueno, este señor, Claude Vézina, que era presidente del capítulo, como os digo, de Quebec, se convierte en presidente nacional. Y a su vez, Renaud John es nombrado presidente del capítulo de Montreal. Y en la ciudad de Quebec también van a estar otro presidente, porque Quebec era muy grande y tenía dos capítulos, como es Marcel Demers, que va a sustituir, insisto, a Claude Vézina. Estos dos capítulos, que bueno, en el fondo funcionaban como uno, van a estar así un poco en dirección hasta que finalmente este hombre, Marcel Demers, abre un capítulo en Beauport a finales del 96. Como se han extendido tanto, tiene tantos miembros, pues este segundo capítulo de Quebec realmente se transforma en el capítulo de Beauport. Bueno, en ese momento asciende al mando de los Hell Angels o de los Ángeles del Infierno el Montreal Boucher, que os comentaba. El amigo, enemigo, Caín y Abel, estos dos,
y empieza a aumentar la presión sobre Rock Machine después del arresto de Caseta. Saben que, bueno, que no tiene una cabeza fuerte, oye, ahora es el momento que están débil, vamos a presionarles de decir, bueno, porque somos los Hells, nos vamos a comer el territorio a esta gente. Con lo cual, bueno, pues esas miradas ya no coinciden en fiestas, empiezan los Hell Angels a intentar controlar el comercio de la ciudad, pero el comercio de drogas, de otras formas, y empiezan a crearse alianzas. Los Rock Machine empiezan a trabajar o a juntarse a clubs cercanos, y por contra los Hell Angels empiezan a tirar de otros clubs casi títeres o cercanos. A su vez, este famoso círculo oscuro, en el cual estaban también el clan Petelier, que era otra organización mafiosa, empiezan a mover dinero. Oye, esto es una guerra encubierta por el control de las calles. Esto ya olvidaros de motos, chicos. Aquí ya no es un tema de Harley Davidson y Indian. Aquí está intentando presionar como sea este círculo oscuro y dominar la zona de Canadá. Por cierto, este círculo oscuro, curiosamente, estaba gobernado por un comité de 5 miembros, y al frente del mismo estaba un señor llamado Michael Duclos. De esto un día podemos hablar porque también es un personaje curioso. Bueno, por contra, como os digo, los Hell Angels usan una serie de club support, ¿no? A veces veréis muchas veces que pone club support en algún parche. Bueno, la gente dice que les llaman club supports de apoyo, otros clubs títeres, que les usan para ir de modo indirecto presionando a los Rock Machine en bares, a su vez también a los camellos, a los pequeños traficantes en la zona, les van presionando, ya os digo cómo presionan, y bueno, hasta tal punto empieza la cosa a ponerse turbia, que empieza el mundo de la subcontrata. Y es que, amigos, igual que en los servicios secretos hay subcontratas, en el mundo de los moteros, las mafias y demás, existen las subcontratas. Y así surge un grupo motero llamado The Palmers MC, un club support de Rock Machine con capítulos en Montreal y en Quebec. Por supuesto, su objetivo era enfrentarse a los club support de Hells, que eran Rockers, Evil Ones y Death Riders. Así que la cosa se va a poner tensa, muy tensa. Vamos, no me gustaría estar en un concierto de rock con estos al lado. No sé vosotros, pero estar allí o en un bar que se están mirando esos chalecos de cuero vaqueros con caras de poco amigos, en fin, cosita muy mal. Bueno, The Palmers, yo os digo que era una subcontrata de los Rock Machine, era dirigido por Jean Lefrançois Duquer y por André de Saint-Maur, quien inicialmente venían del famoso Círculo Oscuro para unirse a Rock Machine, y estos se convierten en los fundadores de Palmers. Por cierto, Palmers MC, que sería absorbido por Rock Machine en el año 2000. Y todo esto que os estoy contando diréis, vale, nos estás poniendo antecedentes, muy bien, nos has hablado de grupos, nos estás hablando de mafia, nos estás hablando de cosas. ¿Cómo surge esta guerra? Pues todas las guerras surgen a veces de las formas más insospechadas o más extrañas. Mientras los aliados construían una red colosal para asegurar el suministro de petróleo en el Atlántico, Hitler apostó por conquistar territorios ricos en crudo en el Cáucaso. Dos estrategias diferentes, una carrera contra el tiempo. ¿Por qué el imperio japonés entonces invadió las islas orientales? ¿O cómo lograron los nazis gasolina sin una gota de petróleo? ¿Cómo se hicieron los aliados para mantener el flujo de combustible desde el otro lado del océano? En Casus Belli exploramos en la nueva miniserie La batalla del petróleo las estrategias y las decisiones de cada bando en la lucha por un recurso que también definiría el destino de la guerra. Y no solo la historia, sino la ingeniería y la ciencia que lo hicieron posible.
Únete a esta historia cada 2 martes y descubre cómo el petróleo se convirtió en el combustible de la victoria o de la derrota. Este conflicto surge el 13 de julio de 1994, cuando 3 miembros de Rock Machine entran en un comercio que está en el centro de Montreal, ¿no? Y bueno, era un local, un comercio, una tienda que vendía repuestos de motos y demás material vinculado a los clubs moteros. En este caso estaba vinculado a Hell Angels. Más que nada que el que lo llevaba era Pierre Doux y que era miembro de los Red Dead Riders, este club que os he dicho, estos club support de los Hell Angels. Entran estos 3 miembros, localizan al objetivo, que es este hombre, y le disparan 16 disparos entre la cabeza y el torso. Por supuesto, olvidaros de películas, no entran con el chaleco que ponga Rock Machine ni con una camiseta, totalmente desapercibido, tapándose la cara, pasamontañas y nada indicativo que los pudiese vincular a este grupo motero. Pero claro, en este mundo al final el boca a boca pues todo el mundo lo conoce, empiezan a sospechar y está claro que son Rock Machine que están defendiendo su territorio. Y es que los miembros de esta alianza que anti-Hell Angels, entre la mafia, el círculo oscuro, el Rock Machine y tal, habían decidido presentar un frente común justo unos meses antes de este julio, para acabar con Hell Angels. Y es que los Hell Angels se habían acercado a, digamos, suministrador de los narcóticos y demás productos de consumo ilegal en Quebec, diciendo que la gestión tenía que pasar por sus manos y que, bueno, si no se gestionaba a través de ellos, pues iba a haber consecuencias. Claro, este intento de monopolio por parte de Hell Angels no gustó al resto de clubs moteros, como en este caso Rock Machine, y organizaciones de mafia y demás, y surge esto. Así que los primeros en golpear frente a los Hell Angels, frente a ese intento de monopolio, son los Rock Machine. 13 de julio. Al día siguiente, 14 de julio, intentaron asesinar a Norman Robitel. Este hombre era miembro de los Rockers MC, otro club support de Hell Angels, y que estaba a punto de entrar, a puntito de entrar en el Club de los Ángeles del Infierno. El intento fracasó, hubo un error, se equivocaron en el momento de intentar ejecutarlo y les pilla. La policía local de Quebec arresta a 5 miembros y como consecuencia de ese arresto, y como decimos aquí por mi tierra, tirando de la manta, descubren que había un intento también de atacar el clubhouse de los Evil Ones, otro de los tres club support que os he dicho de Hell Angels. O sea, les pillan con explosivos, cócteles molotov, en fin, y van descubriendo pues que esto del intento de asesinato era lo de menos. Empieza a producirse, y como os averiguaría después, un día después, una reunión de urgencia. Y es que todos los jefes de los Ángeles del Infierno solicitan una reunión extraordinaria en Longueuil, en Quebec, por las afueras de Quebec. Eso tiene lugar el 15 de julio del 94. Como veis, las cosas van muy rápido. Entonces, los 4 capítulos de Hells de la zona, Montreal, Quebec, Sherbrooke y Trois Rivers, unifican y empiezan a establecer, iba a decir un protocolo, pero creo que no es la palabra adecuada, unas pautas para ver cómo actuar. De momento, perfil bajo. Tenemos que protegernos, hay que meternos en el Santo Santorum de los Clubhouse y determinar
qué hacer frente a Rock Machine y su alianza. Porque claro, han descubierto que no es otro club matero, que está metida parte de la mafia y de delincuencia local de la zona. El voto es unánime entre todos los presentes. Hell Angels se va a la guerra. Y Hell Angels tiene una ventaja. Es un club internacional frente a los Rock Machine, que es un club local, un club propiamente canadiense. Es decir, ellos, como funcionan los Hell Angels, y habréis visto algunos en vuestros países, a veces hay movimiento y de pronto ves Hell Angels Alemania, Hell Angels Inglaterra, por decir aquí un ejemplo en España, que están de turismo. ¿Habéis notado el tono con que he dicho turismo? Lástima que no podáis ver ¿cómo explicárselo? Ese tono sarcástico de lo que os quería transmitir, ese turismo, ¿no? Unos meses después, un chico llamado Maurice Lowell, un camello, un traficante local, el 19 de octubre de 1994, es asesinado como consecuencia de un tiroteo en su coche. Bueno, un tiroteo no, ya os lo digo yo, una ejecución pura y dura. Este chico estaba con su pareja, su novia en ese momento, que también resulta herida de gravedad. Este hombre había estado comprando suministro de droga, digamos que el traficante era el famoso clan Petelier de la mafia local, que estaban dentro de esta alianza junto a los Rock Machine. Y se había trasladado por presiones a los Hell Angels, es decir, paso de mi suministrador A a mi suministrador B. Así que el clan Petelier, ni corto ni perezoso, contratan a un asesino a sueldo, un sicario llamado Patrick Cole, para que intente eliminar a este hombre. Ya os digo, 19 de octubre de 1994. Pero casi 10 días después, el 28 de octubre del 94, Sylvain Petelier, el líder del clan Petelier, es asesinado por miembros de los Hell Angels, que empiezan o amenazan con asesinar a cualquier traficante de drogas que no les compre sus suministros a ellos. Es decir, la droga que entre aquí, en Canadá, la metemos nosotros. Y solo puedes comprarnos a nosotros. Monopolio. Claro, esto va a provocar una lucha cada vez más violenta por el control de tráfico de las drogas en Canadá, especialmente en Montreal, entre los Hell Angels y los Rock Machine, que dejaría en torno a 20 fallecidos antes de finales de 1994. Gente vinculada a uno u otro club, o esos club support o títeres, si queréis llamarlo, así como a las organizaciones mafiosas o de delincuentes locales. Por desgracia, muchas veces pues pillaban a gente por el medio que nada tenían que ver. Después de esta situación, sobre todo el asesinato de Petelier, diversos traficantes de drogas, que podríamos decir independientes, que no estaban vinculados ni a uno ni a otro, forman una alianza para luchar contra Los Ángeles, encabezada por el hermano menor de Petelier, Harold Petelier. Por supuesto, su primer acto es el intento de asesinato del responsable de los Hells, Boucher, en noviembre del 94. Y es que este hombre iba a ser uno de los objetivos principales de las venganzas de esta alianza contra Los Ángeles, este círculo oscuro y demás frente a ellos. Otro de los miembros del clan Petelier, responsable de compras y logística, qué pena que esto sea un podcast y no YouTube y podéis ver mi cara de ironía. Bueno, este hombre llamado Martin Simard, pues compró suficientes explosivos para llenar un camión. Lo que hizo fue comprar mucha dinamita y demás explosivos de los que se usan en la minería. Bueno, quien conoce Canadá sabéis que allí puede tener cierta facilidad para conseguir este tipo de armamento, munición y explosivos, si sabes dónde preguntar. Y lo que hizo es dejar esta camioneta, un pick-up de los grandes que todos tenéis en la mente, cerca del restaurante favorito de Butcher, donde este hombre iba a comer un día sí y otro no. Y el plan era
hacer volar la camioneta por control remoto cuando llegara Butcher en moto o en coche, matando a él y al resto de sus compañeros con los que iba siempre, porque Butcher iba siempre con un par de prospects o un par de miembros de los Hells en plan escolta. Pero casualmente esta furgoneta, esta pickup que está aparcada, no estaba aparcada de modo correcto. En ese momento pues se acerca un oficial de estacionamiento, que es como llaman allí, aquí podríamos decir, bueno, un agente si queréis, un agente municipal, o como hoy en día la mayoría de las ciudades de España son empresas privadas, que, oye, esto está mal, considera o comprueba que no está aparcada la furgoneta en un sitio que le correspondería. Y entonces esto le llama la atención y llama a una grúa que remolca y se lleva la furgoneta, con lo cual las posibilidades de volar el restaurante con todos los miembros de los Hells desaparecen. El 25 de junio de 1995, Butcher funda un capítulo llamado Los Nómadas. Vale, los capítulos nómadas en todas las organizaciones, en los clubs moteros, están formados por iba a decir agentes, disculparme que se me va la cabeza, por moteros que, a diferencia del resto de capítulos, no tienen circunscripción territorial, ¿no? Es decir, pueden operar en todo Canadá. Muchas veces se les usa, por no decir la mayoría de veces, para resolver asuntos. Los nómadas son los que se mueven de un lado para otro, y al no estar vinculado a ningún capítulo, esa capacidad de movilización de una punta a otro va a dificultar la localización por la policía, ¿no? Y la idea con la creación de estos nómadas es crear un capítulo muy fuerte, con gente muy dura, para encargarse de esta liga anti-ángeles, ¿no? No os va a sorprender si os digo que aquí solo entra la gente más leal, más fiera, y que hubiesen demostrado su lealtad con el club. Y por supuesto con Butcher. Así que imaginar qué tipo de operativos hay. Volvemos al 95. Casi no llega un mes después, 13 de agosto del 95, un todoterreno que iba equipado o que le habían llenado de explosivos explota, matando a un chico llamado Mark Dubek y a un niño de 11 años que estaba jugando en el patio de una escuela cercana. Mark Dubé estaba vinculado a los Hell Angels, no era miembro de pleno derecho, podríamos decir que era un simpatizante. Pero el niño, el pobre chaval, Daniel Desrod, pues fallece como consecuencia de la explosión. En ese momento, la policía empieza a tirar de todos los informantes, agentes encubiertos, chivatos, sapos. Podéis usar la terminología según el lado que estéis. Hay que descubrir qué ha pasado. Estamos hablando de algo muy duro, un atentado, amigos. Llega información por parte de Interpol en la que les dicen que hay un plan por parte de Butcher para recuperar el crédito público. Es decir, los Hells tienen que dar un golpe a la mesa. Parece que aquí los que controlan o que están amedrentando son Rock Machine y el resto de clubs mafiosos. No, esto no puede ser. Los Hells son tipos duros y tienen que demostrar. Así que va a suceder algo muy curioso. Mirad, el primer miembro de pleno derecho de los Hell Angels, es decir, un full patch, es decir, un parcheado con todos los
Tres Roquet, es asesinado cuando entra en su coche, viene de un centro comercial, va a entrar a un coche y justo un mes después le disparan, falleciendo. Pero es que a lo largo de los meses siguientes, 9 bombas estallan durante toda la provincia, los meses siguientes, en toda la provincia de Quebec, en diferentes empresas y propiedades vinculados a los Hells Angels. Es decir, talleres de motos, clubs de tatuaje, bares, lugares de striptease, en fin, todos estos sitios y demás, o almacenes, tal. Como consecuencia, la policía canadiense realiza la famosa operación Wolverine, y es una presión por parte de la policía canadiense, la Real Policía Montada del Canadá y policías locales, del cual arrestan a 130 personas vinculadas de modo directo e indirecto a los diferentes clubs moteros, así como organizaciones mafiosas. Estamos hablando en el 95. En octubre del 95, uno de los jefes del clan Petelier, miembro, ya os digo, esta alianza, Harold Petelier, se entrega a la Sûreté du Québec y confiesa que el 7 de agosto de 1983 había asesinado a un traficante de drogas llamado Michel Boulier, que estaba retrasado en el pago de drogas al clan Petelier. Y, a cambio de la confesión de ese crimen, solicita protección a la policía frente a los Hells Angels, a cambio de que le diga, bueno, también información de cómo es el funcionamiento del clan y demás. Lo que dirían los miembros del clan, hizo de chivato de sapo, y para la policía de informante o testigo protegido. Finalmente confesaría, atentos amigos, 17 asesinatos entre 1983 y 1995, pero solo sería declarado culpable del asesinato de este traficante de drogas. Fijaros encima, es que esto es increíble, que Petelier fue condenado por asesinato de segundo grado. Y es que el tema viene, es curioso, tendría que mirarme un poco la regulación penal canadiense en ese momento, porque es que me sorprende, preparando el podcast, lo que os voy a contar. Mirad, este traficante había estado de fiesta con Petelier, jaja, jiji, y se había quedado dormido después de la borrachera. La borrachera era provocada, habían buscado que el hombre estuviese en mínimas facultades, y cuando estaba el hombre borracho le habían disparado y le habían matado. Vamos, lo suyo es que tenía que haber sido clasificado de asesinato en primer grado, porque hay una premeditación, hay un conocimiento de lo que se va a hacer. Pero bueno, negociaciones con la policía, juzgados y demás. Otro caso curioso es el de Steiner. Steiner, este hombre, era el proxeneta más importante de Montreal. Era propietario de una agencia de señoritas de compañía, llamada Sensations, que tenía una oficina que fue destruida por un incendio que obviamente se provocó en agosto de 1996 por miembros de Rock Machine. Bueno, en el acuerdo de culpabilidad que tienen con Petelier, este hombre es sentenciado a cadena perpetua con la promesa de recibir libertad condicional completa después de 10 años cumplidos en prisión, a cambio de que cantara todo lo que subiese sobre el mundo de Lampa en Montreal y en Quebec en general. Es decir, canta como Pavarotti, insisto, para que nos digas todo lo que hay. El gobierno canadiense justificó
este acuerdo con Peteliel, ya os digo, que era culpable de 17 asesinatos, porque consideraban que era una mina de oro para sacar información sobre los bajos fondos de Montreal. El motivo por el cual Petelier va a ir a la policía es casualmente derivado a que esa alianza contra Los Ángeles estaba colapsando o se estaba viniendo abajo como consecuencia de que varios miembros de la alianza estaban desertando y marchándose hacia Los Ángeles. Y este hombre se estaba dando cuenta que Los Ángeles iba a ser un perro duro de roer y que tenía pinta de que la cosa iba a acabar mal para él. Sin embargo, Petelier violó los términos que él había reflejado de su culpabilidad, porque, aunque él prometió que, por supuesto, iba a ser una buena persona, no iba a cometer ningún crimen, iba a ser un buen chico, fijaros que hasta iba a hacer podcast y demás, disculpad la ironía, este hombre, en el 2002, se cargó, o sea, mató a un compañero en prisión, porque simplemente no le agradaba, le caía mal. O sea, fijar qué personaje. Así que no sería liberado hasta junio del 2006, como se le había prometido. Bueno, la idea era, ya os digo, que esos 10 años, bueno, pues finalmente en 2006 no le sueltan y sería, os hago un poco de spoiler, se le concedería la libertad condicional en diciembre del 2013, después de completar, atentos, formación en escuela secundaria, es decir, tener una formación básica, pasar por diversas reuniones con Alcohólicos Anónimos y demostrar su capacidad para llevarse bien con los miembros del centro penitenciario, tanto agentes como resto de reclusos. Pero bueno, volvamos al 96. En 1996, el presidente de Rock Machine, del club o del capítulo de Rock Machine Montreal, Renaud John, es asesinado por diversos impactos de bala. Este hombre estaba sentado junto a varios compañeros de su club, Christian Deschamps y Raymond Loga, en un reservado de la parte trasera de un restaurante chino conocido como el restaurante King Hua, que estaba ubicado en Wellington Street en Montreal. En ese momento, un hombre entra en el restaurante vestido de negro con una sudadera cubriéndole, se acerca a la mesa y efectúa varios disparos a Renaud, falleciendo en el acto, y huye inmediatamente por la parte trasera del edificio. Pero es que no solo fallece Renaud, sino que también el otro miembro del club, Deschamps, fallecería como consecuencia de las heridas, y el otro miembro que estaba con ellos, Raymond Loeb, es herido en el hombro. En ese momento, uno de los hermanos Paradis, Peter Paradis, sucedería a John como presidente del capítulo de Montreal. Y por supuesto, eso conlleva a hacerse responsable de los negocios de Rock Machine en la zona. Esto en octubre del 96. Bueno, un mes después, Rock Machine coloca una bomba en el antiguo clubhouse que tenían los Hell Angels en la zona de San Nicolás. Este clubhouse, que le llamaban el búnker, para que veáis cómo estaba, es decir, no es un bareto normal que tengáis en la mente, un restaurante, no, era un sitio fuertemente blindado. Bueno, de la explosión que metieron, de la onda, parte de las casas del barrio residencial cercano se rompieron los cristales. El búnker sufrió daños importantes en la estructura, vamos, quedó aquello que ni los equipos de demolición norteamericanos en el día D. El 28 de marzo de 1997, otro miembro del club, Rocker, Simag, notifica o comunica que, actuando bajo las órdenes del presidente del club,
en ese momento de Gregory Woolley, asesinó a otro miembro de Rock Machine cuando entraba en un estadio en Montreal para jugar al hockey con sus amigos. Como veis, también empieza a haber movimientos internos, se ejecutan entre hermanos. ¿Por qué? Bueno, había miedo a que se pasara a los Hell Angels, a los ángeles, o que filtrara información a alguien cercano a ellos. Una de las cosas que sucede en este mundo es que el miedo a los chivatos es muy grande, y más después de lo que había pasado con este personaje que os he contado de Petelier. Intentar ser evitado que le condenen, porque claro, el que había gestionado la droga de un modo indirecto con el informante. Se le imputa, por supuesto, de tráfico de drogas y es condenado a 5 años de prisión en abril de 1998. Y diréis, vaya familia. Pues efectivamente, vaya familia, porque ahora llega la parte femenina. Y es que la señorita María Caseta, hermana de Giovanni, recibiría a su vez, junto a Suzanne Prudier, también familia de otro de los miembros, condena a 1 año por encubrimiento y movimientos de la droga. Como veis, todo queda en familia. El 19 de mayo del 97, uno de los miembros más conocidos de Rock Machine es arrestado y acusado de conspiración junto a otras 13 personas, incluidos otros miembros de Rock Machine, como son, junto también del clan Petelier y miembros del Spalmer MC, o sea, de esta alianza, son condenados por el intento de asesinato, de nuevo, de Maurice Butcher. ¿Y cómo tiene lugar esto? Pues atentos amigos, que otra vez volvemos a la tensión, a los explosivos. Madre, esto es increíble lo de esta gente, es increíble. Pues sí, ¿qué van a hacer esta gente, los Rock Machine? Por lo de siempre, explosivos. Y es que otra vez consiguen, en este caso, una furgoneta que roban y la llenan de explosivos y la acercan a otro restaurante en el cual se movían Maurice Butcher y otros miembros de los Hell Angels. El restaurante es el Cri Cri y bueno, lo colocan allí y el tema que hay es que ¿qué va a pasar? Pues sí, va a pasar lo de siempre, que el explosivo no explota, no funciona, hay un error y en este caso se vuelve a librar de nuevo Maurice Butcher. Hay otro de los personajes vinculados a los Hells Angels y a los Rock Machine muy peculiares. Mirad, el 21 de mayo del 97, Claude Vecina y el sargento de armas Danny Gross, o Danny Legar, Gross era el mote con el que le llamaban, son acusados de tráfico de estupefacientes. Los sargentos de armas normalmente en los clubes moteros son los encargados de poner disciplina, tanto dentro como fuera. Y atentos a la jugada, que la policía para capturarles tuvo que usar perros de modo oculto para que no les pillasen. Así que entran en la casa casi como si fueran un civil que está paseando un perrito tan tranquilo. Y antes de que se diesen cuenta, volaron la puerta, entraron con los perros y les pillaron los estupefacientes. Es que este hombre tenía perros y tenía una serie de trampas para que no le pudiesen localizar la policía. Esta operación encubierta por la policía de Quebec es como consecuencia de una operación durante 5 meses de agentes que andaban detrás de 2 miembros de Rock Machine. Como consecuencia se desarrolla la operación Cargayou, en la cual localizan un laboratorio que tenían de modo indirecto Rock Machine, en el cual producían metanfetamina y otras drogas similar de estas de laboratorio, y $1,5 millones en productos, así como, atentos a la jugada, que esto me encanta,
325 kilos de explosivos, principalmente dinamita. Sí, lo que ha sido, 325 kilos. 7 pistolas, detonadores, 2 ametralladoras, 3 carabinas, un silenciador de pistola, diversos chalecos, pasamontañas, cargadores, en fin, un auténtico arsenal. Otra vez se cargan la cabeza de Rock Machine, así que Vecina deja de ser presidente y se nombra presidente a Frédéric Faucher, el 11 de septiembre de 1997. Como este hombre le nombran presidente nacional, tienen que nombrar a un presidente en Quebec del capítulo, y es Alain Red Tomato Morena. Así que nuestro querido Tomate Rojo va a ser uno de los que va a estar al frente del capítulo. Como estáis viendo, esto es una guerra de desgaste, con detenciones, ataques, explosivos, poco a poco. Parece que en un principio los Rock Machine son los que llevan ventaja. Sin embargo, en esta guerra de desgaste tiene más fuerza Hell Angels. Y es que, al igual que ocurrió en la guerra del norte entre bandidos y Hell Angels en el norte de Europa, una cosa que les llama la atención considerablemente a los Rock Machine es la fuerza que tuvo bandidos para enfrentarse a los Hell Angels, sin contar con tantos capítulos internacionales para apoyarles. Así que atentos a la jugada, que en junio de 1996 los 3 líderes en ese momento de Rock Machine hacen un viaje de turismo a Estocolmo y se van a mantener una reunión con los capítulos suecos de bandidos, y allí se van Fred Faucher, Johnny Plesio y Robert Leger. Sin embargo, estos hombres, que estaban más que fichados, no llegan a entrar en Canadá, no llegan a llegar a entrar en Suecia, ya que la propia policía sueca dice que no quiere motociclistas canadienses en sus países. Claro, habían recibido la notificación por parte de Canadá de que iban para allá y eran conscientes de la que se podía armar y que podía incendiar un poco la calma que en esos momentos había en Normandía, la calma que había en Suecia y en Estocolmo. No querían que aquello se convirtiese en una guerra como la de Normandía. Disculpad. Tanto conflicto a veces me hace perder los tiros. Y estamos en el año 97. Faucher, que eso os he dicho que el que se había ido de turismo. Bueno, este hombre, antes de su ascenso a presidente nacional, tenía fama de ser un tipo muy duro, porque había volado el Clubhouse de los Hell Angels en febrero del 97. Y tenía fama de ser decidido, duro, y la única opción que él veía para mantener al club vivo frente a los Hell Angels, que cada vez estaban trayendo más turistas, más miembros para poder acabar con los Rock Machine, era mantener una alianza con los bandidos. En ese momento, Bandidos, a finales de los 90, era el segundo club motero más fuerte, por así decirlo. Estaban también los Soulabs, pero los Soulabs no se estaban evitando enfrentamientos fuera de sus fronteras, aunque luego podíamos hablar que también estuvieron en guerras a lo largo del mismo, pero estaban en ese momento en un tema más suave. Luego, curiosamente, actualmente son los que están en más enfrentamientos en Canadá. Pero bueno, en ese momento los duros son bandidos, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a aliarnos con ellos. Así que hacen turismo y van a intentar volver a contactar con los miembros de Bandidos, cuya sede central está en Texas. Pero antes de eso, el 23 de agosto del 98, un equipo operativo de Rock Machine, y cuando digo equipo operativo de Rock Machine, imaginar qué tipo de personajes, formado por Frédéric Faucher,
Jegal Galán y Marcel Demers, algunos ya les conocéis, que les llevo nombrando, cogieron sus motos y con las Harleys pasaron delante del domicilio de Paolo Controni y le eliminan a tiros. Hacen un pum, una balacera, como dicen en Sudamérica, y este hombre cae va muerto bajo los impactos de las balas. Diréis, hombre, otro italiano, pues, vinculado a los Hell Angels. No. Este señorito era miembro de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta. Claro. Diréis, ¿aquí qué tiene que ver la mafia calabresa? La 'Ndrangheta, posiblemente a día de hoy una de las mafias más duras que hay en el mundo. Y es que había un tema. El tema era el siguiente. Este hombre era enemigo de los Risuto. Los Risuto pertenecían a la mafia siciliana. Y bueno, los Risuto en ese momento eran amigos de Boucher. Y lo que querían hacer los Rock Machine es, oye, mira, cuenta con nosotros, que nosotros hacemos el trabajo fino, atento, así que fijaros cómo va a ser la cosa. No te alíes con los Hell Angels, alíate con nosotros, que nosotros somos más operativos. Es en agosto del 98, el 8 de septiembre de 1998, 15 días prácticamente después, Joe Plexio, que era uno de los fundadores de Rock Machine, estaba en su casa en la zona de Laval viendo la televisión. En ese momento, ¡pum!, la tele se va. ¡Mierda! Le han cortado el cable. Se levanta a ver qué demonios pasa en el televisor. Entonces él asoma, como la leche, está la antena, ¿no? Imaginaros la situación. Justo cuando está de pies, 27 balas entran en su domicilio, en la sala de estar de donde vivía Johnny Plexio, y 16 de ellas le impactan, falleciendo en el momento. En el funeral de Plexio, una de las coronas que llega es de Bandidos Motorcycle, claro. Una corona que viene de Texas. Los bandidos, como los tiburones, están oliendo sangre. Oye, vamos a juntarnos a tipos duros, vamos a absorber a esta gente, porque nos hacen trabajo y podemos expulsar a los Hell Angels. Vamos a hacer una pinza. Bandidos por el sur de Estados Unidos, Rock Machine por el norte. En ese momento, un mes y pico después, la policía arresta a 25 miembros de Rock Machine mientras estaban cenando en un restaurante en un hotel del centro. Imaginaos la situación, todos los moteros tumbados en el suelo, manos en la espalda, y son registrados uno a uno. Entre los arrestados había dos personas, como eran Richard Lagas y Denis Belot. El resto, por decir la mayoría, son liberados al día siguiente sin cargos. E incluso la propia policía les presionó, oye, vale, me parece muy bien que vayáis en moto, seguir dando vueltas en moto, hacer rutas de moto, juntaros como amigos, poco más. Sin embargo, la policía estaba presionando a los Rock Machine, oye, os juntáis a por vosotros. Que notéis en tu espalda, en tu cabeza, la presencia de la policía.
Pero algo va a cambiar algo para el círculo oscuro, este círculo oscuro que estaba enfrentado a los ángeles del infierno. Y es que uno de sus miembros, Salvatore Brunetti, que era el dueño de un restaurante, además de un bar, y por supuesto traficante de drogas, decide cambiar de bando y se une a los ángeles del infierno. Y en el traslado, pues canta, como os decía antes, cual cantante de ópera, y da información de muchos de los miembros del círculo oscuro, aquellos que funcionaban no tan de cara al público. Esto provocó un colapso dentro del círculo oscuro, dentro de la alianza frente a los ángeles del infierno y al resto de los clubs, y un momento de tensión, de bajón, porque se ha filtrado mucha información. Así que Rock Machine necesita en ese momento aliarse con alguno de los clubs enemigos de los Hells. Así que hay que buscarnos a los bandidos. Porque encima empieza a desertar mucha gente de Rock Machine. Ya sabéis que cuando la presión se ejerce por policía, por parte de todos estos clubs moteros, Hells y mafia, y veis que los tuyos, por muchos votos de hermandad, lealtad y honor, al final la gente huye. En ese momento, en mayo del 99, finalmente Rock Machine se convierte en un club support de bandidos. Empiezan a aparecer los Rock Machine con el parche de support bandidos. Siglo nuevo, año 2000, 17 de abril. Norman Hamill era uno de los nómadas de Hell, uno de los tipos duros. Fallece cuando los operativos, y disculpad esta expresión porque aquí no son operativos, sino son los sicarios de Rock Machine, dan con él en un aparcamiento mientras iba junto a su esposa llevando a su hijo al médico. En ese momento es el Hell Angel de mayor rango, de mayor prestigio, que cae o fallece durante el conflicto. En venganza, casi un mes después, el 12 de mayo, los Hells intentan matar a dos miembros de Rock Machine, como eran Tony Dougie y Dennis Butcher, que eran sospechosos del asesinato de Hamill. Fijaros cómo fue la situación, que estos hombres iban en un vehículo y para intentar eliminarlos provocan un accidente de coche que empieza a afectar a numerosos coches. Dougie recibe heridas de balas en los brazos, porque estos hacen una emboscada, golpean con el coche mientras otros disparan desde las motos. Bueno, uno recibe, insisto, mano derecha, muslo y bala. En consecuencia, otra vez la policía local hacen un arresto, una operación en la zona, intentando acabar con los Rock Machine, en este caso todos los miembros que había en la zona de Ontario. Para junio del 2000, el Rock Machine empieza a tirar de viejas glorias. Os he dicho que otro de los grandes clubs moteros son los Outlaws, los que van de negro con la calavera. Posiblemente el club 1%, el club motero más malo de todos, más antiguo, no más malo, más antiguo. Datan de 1935, nacidos en Chicago. Por cierto, este año estrenan una película inspirada en la historia de esta gente. Una película de Hollywood, que en fin, veremos a ver. Bueno, pues vamos a tirar de viejas glorias, vamos a tirar de tipos duros, vamos a fichar. Y para mejorar la situación, los Hells, el Butcher, en julio del 2000, crean una empresa de internet que se dedica a conceder préstamos online atentos a la jugada con un interés superior al 52%. Vamos, usura es poco ejemplo para describirlo.
que se aprovechaban pues de gente que estaba desesperada, necesitadas y demás. Bueno, pues uno de los miembros o socios de esta empresa tapadera controlada por los Hells es un señor llamado Robert Savard, que era un poco la cabeza visible de esta empresa. Bueno, pues este hombre es asesinado a tiros en un restaurante en el norte de Montreal. Y bueno, era considerado la mano derecha del jefe de los Hells, de Butchers, en todos estos tipos de negocios. Este hombre no era Hells, pero era muy próximo. También otro de los socios de Savard era Norman Descotter. Este hombre, Descotter, era un exjugador de hockey que ahora era empresario de los préstamos. Pues este, que también estaba presente en el restaurante, sobrevive al intento de asesinato, atentos a la jugada, agarrando a una camarera, Hélène Dubunet, y usándola como escudo humano para que recibiese las balas ella y no él. Sin embargo, recibe varias balas en sus brazos, piernas y espinillas, falleciendo por desgracia la camarera. Así que lo que veis en las películas que cogen a uno y le ponen delante, literalmente. Los tiradores o los sicarios eran un señor llamado Gerald Gallam y otro que no se identificaron. Gallam, este que sí que se identificaba, era un trabajador, otra vez, comillas, de Michael Douglas, el responsable de este círculo oscuro que os comentaba al principio. Y, por supuesto, este hombre hacía numerosos contratos para Rock Machine durante el conflicto de los Hells. Se calcula que fue el responsable de 28 asesinatos y 13 intentos de asesinato. Sus años más activos fueron en el 97, donde mató a 2 miembros de los Hells. En el 98 eliminó a 5 hombres, entre ellos a Paul Cotroni Jr., hijo del depuesto mafia, jefe de la mafia Frank Cotroni. Y a finales del 98 también trabajó para la banda de origen irlandés del West End, otra banda mafiosa. Así que eso que a veces creemos que solo pasa en el cine de Hollywood, no, existe, esos asesinos y sicarios. Bueno, es que hay una cosa, todos estos grupos mafiosos, el West End, el Círculo Oscuro, les venía bien la presencia de Rock Machine, esa alianza, porque estaban expandiéndose. Y a la vez que cada vez que Rock Machine abría capítulos, ellos pues aprovechaban sus clubhouse, que por cierto, en ese momento abren 3 nuevos en esta época, en Toronto, Kingston y en Niágara, para fortalecerse y ampliar su presencia. Otro club que va a entrar con fuerza son los Loners, y es un club que se va a alinear con Rock Machine. En ese momento aparecen en el 2000 una fiesta en junio del 2000, imaginaos una fiesta motera de las chulas, de estas así, ¡buah! Muchas motos, muchas Harleys, cerveza, alcohol, mujeres striptease, bueno, lo que más salvaje, ¿no?, de película. Y aparecen numerosos miembros de diversos clubs fuera de ley. En ese momento, para hacer contra, pues los Hell Angels hacen también a los 15 días otra fiesta tremenda en la provincia y abren su primera clubhouse en esa zona, solicitando de que ahí solo pueden entrar clubs o grupos moteros que estén vinculados a ellos, y vuelven a crear 2 clubs digamos títeres o support, los Satan's Choice y los Paradise Rights. Y estos 2 clubs moteros, que llevaban un tiempo circulando, les dicen los Hells en el 2000: chicos, pasáis a ser miembros de Hells de pleno derecho, full color, es decir, con los parches enteros. Así que de la noche a la mañana,
los Hell Angels pasan de tener solo un capítulo en la zona a tener 14. O sea, esto es increíble, la fuerza, esto es un golpe en la mesa. Claro, esto le dio a los Hell Angels un total de 29 capítulos en Canadá, con más de 420 miembros full color, o sea, los que veis con el parche completo, en la zona de Quebec, Ontario, Nueva Escocia, Alberta, la Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan, en fin. Esto va a provocar que la policía vea que, claro, va a haber un acrecentamiento. Estamos año 2000, esto va a más. Como habéis visto, las operaciones que han hecho la policía a lo largo de estos años no han sido suficientes. En ese momento, el 6 de diciembre del 2000, 255 agentes de policía se presentan en los diversos clubhouse y arrestan a 16 miembros y socios de los Rock Machine acusados de tráfico de estupefacientes. Y es que el líder del capítulo de Beauport y presidente nacional, Fred Faucher, que era el responsable del capítulo a ciudad de Quebec, fue acusado de distribuir más de 2 kilos de cocaína al mes y generar 5 millones de dólares al año. Estamos hablando que actualmente está una cosa que sería superior a los 8.600.000 dólares. Calcular en euros que no difiere mucho. Como otra vez han descabezado la cabeza, se nombra a Len Morena responsable del presidente de Canadá y se convierte en el primer presidente de Bandidos Canadá. Son absorbidos los Rock Machine. Y es que desde diciembre del 2000 Rock Machine es un club prospect de bandidos. Van a entrar, ¿no? Hubo gente que eso no le gustó. No les gustó el que se acercaran a bandidos porque perdían la esencia del club Rock Machine, de un club propio canadiense, sus colores, sus tatuajes. La presión de las casas de la mafia, tanto siciliana como de la Nangreta, porque esto es malo para los negocios, amigo. Las guerras son malas para los negocios, porque levantan la presencia policial. Hacen que los propios Hell Angels, por presión de la mafia, se acerquen a la alianza para solicitar un alto el fuego. Y es que, en el fondo, lo que querían los Hell Angels era detener la expansión de los bandidos en Canadá, especialmente en la zona de Ontario. Os he dicho, no querían presión en el sur de Estados Unidos ni en el norte de América, porque podían pasar no solo de Canadá, sino a los estados que hacían frontera con Canadá, y eso es malo para los Hell Angels. E incluso les hacen una oferta los propios Hell Angels a los Rock Machine para que se unan a ellos. Así que esta tregua va a durar relativamente poco, porque claro, ha corrido mucha sangre entre ambos clubes. Claro, eso de que se vuelvan a ser hermanos, no sé. Bueno, se empieza a votar en los diversos capítulos y finalmente la mayoría de los miembros en Ontario, en diciembre del 2000, se unen a los Hell Angels. E incluso el presidente nacional de Hell Angels, que en ese momento es Walter Standick, ofrece el full color, la membresía de ser Hell Angels, a los capítulos de Kingston y Toronto de Rock Machine. Sin embargo, excluye a los miembros del capítulo de London, ya que considera que no tienen lo suficiente para ser miembros de los Hell Angels. La mayoría de los miembros de los Rock Machine, insisto, de Ontario, aceptan la oferta. Y una de las cosas por lo cual entran es que consideran que el dibujo de los bandidos, que es un mexicano regordeta, que le llaman el Ugly Fat, el feo y gordo mexicano, era un dibujo cutre. Y ¿yo qué voy a ir con esto? Esto es una mierda. Y bueno, se produce un intercambio curioso. Y es que la oferta es buena, porque estás entrando de igual a igual. No entras de prospect, no entras por debajo. Entras jugando en mi misma liga. Y además te vamos a respetar tus cargos. Es decir, si eres presidente en el capítulo, si eres sargento de damas, entras en lo mismo. Fijaros cómo es el tema, que Paul Porter, que era uno de los fundadores de Rock Machine y presidente del capítulo de Kingston, escribió en la pared del club house: hola a todos los Rock Machine. Les deseo lo mejor con sus nuevos colores. Adiós a mis hermanos.
y es que Porter se convertiría en presidente del capítulo de Hell Angels Ottawa. El hecho de que los Hells hubieran conspirado para matar a Porter cuando era miembro de Rock Machine no le impidió desertar. Es una cosa muy curiosa. Yo no sé vosotros, pero amigos, el tema de lealtades aquí es muy, muy llamativo. El 1 de diciembre de 2001, oficialmente, el resto de clubs de Rock Machine se convierten en Bandidos Canadá, en una ceremonia de patch over, de intercambio, de reconocimiento de los parches, en el capítulo de Kingston. Bandidos Canadá va a tener 7 capítulos: Montreal, Quebec, Ponce-aux-Trembles, Beauport, Toronto, Kingston y Niágara. El 28 de marzo del 2001, las autoridades canadienses empiezan a hacer una investigación masiva contra todos los capítulos de Hell Angels. Esta operación se llama Operación Primavera. Consecuencia de las investigaciones que hace la policía canadiense, se produce la detención de 138 miembros de los Hell Angels, incluido Maurice Butcher, y de diversos socios, simpatizantes relacionados con los Hell Angels. Esto provocó un vacío de poder enorme en Canadá en el ámbito de los narcóticos. ¿Qué quiere decir? No llegaba al mercado la droga, amigos, no llegaba, porque claro, si detienes a los responsables del tránsito y la llegada de las diversas drogas, insisto, metanfetaminas, heroína, cocaína, LSD, todo tipo de pastillas, crack, todo lo que os podéis imaginar. En ese momento, pues, ¿qué hacemos? Somos Bandidos Canadá, tenemos que aprovechar el bajón del enemigo. Así que hay que aprovechar esa oportunidad para arrebatarle el territorio a los Hell Angels. Pero claro, la policía, como se dice popularmente, no es tonta. Y es que la policía de Canadá también estaba desarrollando a la vez la conocida Operación Amigo. Fijar la ironía. Y es que era una operación dirigida a los bandidos de Canadá. La idea era atacar principalmente a lo que era Rock Machine, a todos los Rock Machine que se habían unido, fusionado con bandidos, y en consecuencia, en las diversas redadas, el 5 de junio del 2002 se detiene a 62 miembros de Bandidos Canadá, incluidos todos los capítulos o todos los operativos que tenían en Quebec, así como muchos de otros socios, amigos, simpatizantes que moviesen algo, porque uno puede ser simpatizante de los Hell Angels, bandidos o cualquier club y ser la persona más normal y no pasar nada. Otros eran simpatizantes de llévame este paquetito, pon esto a tu nombre, en fin, ya sabéis, amigo. Esto, increíblemente, puso fin al conflicto, ya que era la primera vez desde el comienzo de la guerra que ambas partes tenían un gran número de hombres, así como sus principales líderes, bajo custodia o enfrentado a cargos o incluso en prisión. Hasta el momento, en ese conflicto llevaban más de 162 muertos, 300 heridos, 150 arrestados, 20 personas desaparecidas. Y todo esto le había costado al gobierno de Canadá y de Quebec millones de dólares con 84 atentados con bombas. Ya que estaba mirando, era 84 atentados, 47 intentos de ataques y 140 incendios provocados. Finalmente, en 2006 ocurría un evento conocido como la masacre de Shandon, en el que 8 miembros de los bandidos fueron asesinados a tiros. El nombre de Shandon es debido a que los cuerpos fueron arrojados cerca de la zona de Shandon. En ese momento, Bandidos Canadá decidió que había que cerrar todos los capítulos en Canadá, como que tendría lugar eso en octubre del 2007. Hubo un intento, finalmente, por parte de Frank Lenti, de volver a levantar los bandidos en la zona de Canadá, pero la falta de apoyo de los bandidos norteamericanos y europeos, principalmente del norte de Europa y de Alemania, así como las sospechas de que había habido miembros canadienses en la desaparición
de estos bandidos, entre los cuales había algún bandido norteamericano, condujo al cierre. Había una falta de confianza. ¿Cómo vas a crear un club donde ha habido tiroteos entre miembros propios? Aquí no puede ser. Durante ese periodo, el recién formado Rock Machine confirmó que todavía había otros 27 miembros de los bandidos que estaban activos en Canadá, pero que ninguno estaba involucrado en la masacre. Es decir, había 27 que estaban a lo suyo. El antiguo capítulo de Winnipeg de los bandidos decidió volver a denominarse Rock Machine a principios del 2008. La mayoría de los nuevos miembros de Rock Machine eran antiguos miembros de los bandidos e incluso no tenían conexión con los Rock Machine originales. Y es que, curiosamente, este capítulo coge el nombre de Rock Machine como una forma de tocar la moral a los Hell Angels. Curiosamente, Rock Machine tiene un muro donde en honor a los caídos, y en ninguno de esos muros está ninguno de los fallecidos durante la famosa guerra de Quebec. Solo hace referencia a los 8 de Senden, de la masacre de Senden, para que veáis hasta qué están desvinculados de el resto de capítulos. E incluso vino a declarar que la mayoría de los capítulos de Rock Machine solo existen en internet. Ese cachondeo que hay de muchos club moteros que tienen más capítulos en páginas de Facebook o de internet que en la vida real. Como veis, situación complicada. La cosa no va bien. En el 2008, los Hell Angels cogieron a una pandilla, porque no siempre son bandas, a un gang, los Game Thick Soldiers, que estaban en la Columbia Británica, que o pagaban dinero o se tenían que ir de la zona. ¿Qué hicieron esta gente? Bueno, pues nos vamos a la competencia, a los Rock Machine. Así que finalmente se funda otro club el 28 de abril del 2008. Y bueno, este caso va a ser un intento de presionar a los Hell Angels, pero a los bandidos les sentó mal, porque dijeron, oye, vosotros no sois aquellos chicos que han estado con nosotros. Él viene a decir, los presidentes en ese momento de los Rock Machine, que ellos respetan a los bandidos y que muchos son ex bandidos y por tanto que no están vinculados a los Rock Machine, que no son Rock Machine originales. Pero poco a poco empiezan a salir miembros de prisión, de las diversas condenas, y claro, esta gente, pues ¿dónde va? La tierra tira mucho, vuelven a sus colores, a su vida, y empiezan a reubicar, remodelar Rock Machine. Así que tenemos ex bandidos con los Rock Machine, gente que viene de estar curtida en lo que os he contado, enfrentamientos, tiroteos, explosivos. Hay que remodelar. Rock Machine ya no es lo de antes. Hay que limpiar, hay que evitar esa organización mafiosa criminal. Con lo cual intentan limpiar, mantener lazos de amistad entre ellos. No buscan el enfrentamiento con los Hell Angels directamente e incluso empiezan a extenderse. Marchan a Australia, donde fundan un capítulo. A su vez absorben capítulos de los Mongols, que es otro SMC potentes, que también tiene unas historias de enfrentamientos increíbles, y junto a otros clubs de la zona van a crear los capítulos de Australia. Pero como todos los capítulos hay que absorber. Van a absorber a un club canadiense llamado The Crew, que tenía diversos capítulos, y vamos a ir creciendo poco a poco los Rock Machine. Ya podemos decir que la guerra a día de hoy está finalizada. Como veis, me he centrado mucho en Rock Machine para contar la historia. Poder contar la de los Hell Angels desde la perspectiva, pero bueno, es otro día, si os ha gustado, porque he intentado o he evitado que se haga pesada, porque esto es complicado de ir caso a caso, asesinato a asesinato, porque es que esta gente es muy dura y muy, muy complicada. Habéis visto que parte de envidia entre conocidos, entre amigos, sangre, mucha sangre, muchos muertos. Lo de las drogas es lo de menos. Esta gente llegaron a asesinar guardias de prisión. Fijaros, dos de los crímenes más famosos
de esta guerra fueron los asesinatos de Diane Lavin, del Diane Lavin, Pierre Gundon, y el asesinato de intento de asesinato de Robert Cogan. Este hombre caminaba a su casa después de su turno en la cárcel de Burdeos en Montreal y fue asesinado. Y es que fueron emboscados por un pick-up de transporte de la prisión. O sea, perdona, sí, un pick-up. Y es que imaginaos un pick-up que lo que usaban. Y bueno, ¿quién estaba detrás? Pues detrás del asesinato estaba el jefe de los Hell Angels. ¿Y a quién mandan? A un nómada que era el responsable de los asesinatos. Esto levantó mucho pavor en Australia. O sea, que han matado agentes de la autoridad. Porque claro, ya os lo cuento yo, la droga dentro de la prisión mueve mucho dinero, y el control también. Otro intento muy famoso fue el de un famoso periodista canadiense, Michael Hauger. Este hombre que era experto en temas del crimen, del AMPA, hacía muchos reportajes. Pues recibió 6 disparos en septiembre del 2000 por la espalda. Salía de su periódico, el Journal de Montreal, y con tan buena suerte que pudo llamar al teléfono de urgencias y podría recuperarse finalmente y volver a su periódico 3 meses después. Se confirmó que habían sido los Hell Angels los que estaban detrás de su intento de asesinato. La reacción de la prensa y por tanto del público y de la población en Canadá fue muy fuerte frente a este conflicto, porque mientras se matasen entre ellos, a mí no me salpica. Si se matan entre delincuentes, me da igual. Pero cuando, por ejemplo, pasa el caso de un niño que está en el patio del colegio, una persona que va en su coche y una bala perdida, en fin, todas estas cosas, o uno que va con su pareja y no tiene nada que ver, la situación no puede convertirse. No puede seguir así. Finalmente, podemos decir que esta guerra de Quebec se produjo por una combinación de diversos puntos desde un punto de vista militar. Vamos a ver. Primero, la policía con su trabajo, con las tácticas diversas, con los policías infiltrados, esas trampas que les hacen para que vayan cogiéndoles con el tema narcóticos. Segundo, por las diversas actividades que hacían los clubs moteros, porque no solo era droga, también están vinculados a prostitución, palizas, venganzas, control de seguridad de locales o de bares a cambio de dinero, en fin. Luego, otro punto muy importante es la deserción de muchos miembros de Rock Machine hacia los Hell Angels, la fusión de Rock Machine con bandidos que cedieron finalmente a los Hell Angels, que cedieron Quebec a los Hell Angels en 2003. Se cuenta, preparando este podcast, entre varios artículos hay uno muy curioso, un artículo que dice un periodista norteamericano, Julian Rubinstein, que la guerra de Quebec se cobró más vidas y aterrorizó más a la población civil de Quebec que el conflicto de las familias criminales de la mafia en la ciudad de Nueva York en las décadas de los años 70 y 80. O sea, fijar el pavor que llevaron a desempeñar a esta gente. Las secuelas de este conflicto perduran hasta recientemente. En mayo del 2002, Maureen Butcher, el jefe de los Hells, fue declarado culpable de intento de asesinato y 2 cargos de asesinato en primer grado por ordenar el asesinato de los 3 guardias de prisión. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional durante los 25 primeros años. Mientras cumplía su condena en la prisión de Quebec, fue arrestado en noviembre de 2015 de nuevo por conspirar para matar al socio de la familia Risuto, Reinald Desjardins, el que os comentaba que también estaba vinculado a los negocios de usura. Murió de cáncer el 10 de julio del 2022, de cáncer de garganta, en prisión a la edad de 69 años. Salvatore Casetta fue liberado en 2005 en prisión y se convirtió en miembro de los Hell Angels y a su vez presidente del capítulo de Quebec entre los años 2011 y 2015. Sería
acusado en 2009 y arrestado de nuevo en 2015. Arrestado por conspiración para cometer fraude y miembro de banda criminal. Finalmente, estos cargos serían retirados por un juez del Tribunal Superior de Quebec en el año 2017 debido a los retrasos en el juicio de Cassetta. A Cassetta se le negó la libertad bajo fianza por otros cargos, incluidos la de conspiración por tráfico de narcóticos. En mayo del 2018, atentos a la jugada, demandó a la Fiscalía General de Quebec por $2 millones, alegando que había sido detenido sin motivo entre noviembre del 2015 y agosto del 2017. Vamos, que era una víctima del sistema. También está involucrado en una batalla legal con Reveu, Canadá, por declaraciones de impuestos en las décadas de 1980 y 1990. Es decir, con el fisco canadiense. Esto entre vosotros oyentes y yo, menuda jeta. Pero bueno, en fin. La guerra de los moteros, de la guerra de bandas de Quebec, ha tenido numerosos libros, documentales, películas de televisión. Por ejemplo, hay una del 2002, de Lab Chapter, cuyo protagonista es Michael Ironside, sí, ese famoso actor, que se basa en la Vicar War. En 2008 hicieron una serie llamada The Bull of Vickers, es un documental de 13 episodios que se centra principalmente en la guerra de Quebec. En 2011 se hizo un cortometraje que trata de la vida de Maurice Butcher como miembro de los Hell Angels y demás. Hay diversos documentales de la mafia de Montreal. Hay un podcast específico de Dark Note Gangs of Montreal, en inglés si lo controláis, que me ha venido bien para sacar algún dato, que habla de las guerras de motociclistas en todo Canadá. En fin, hay mucha información muy interesante. Yo he hecho un compendio para intentarlo hacerlo lo más ameno posible. Así que lo primero de todo, gracias por llegar aquí. Espero que no se os haya hecho pesado, que lo hayáis disfrutado y cuidadito en la carretera. Mucho cuidado si veis a una banda de forajidos como son esta gente tan mala, ¿o no? ¿Quién no te dice que algunos miembros de Podcast Bellies son miembros del Casus Belli Motorcycle Club? Bueno, bromas aparte, como siempre les digo, un abrazo para ustedes, un beso para vosotras, cuídense y cuiden de los suyos. Y ahora vamos a por la Harley.